México. Maravilloso país. Hermoso país. Extraordinario país. Sufrido país. Qué ganas Sufrido de conocer. país, las ganas de volver que tengo. Estamos en contacto con Maximiliano Ruiz, colega de Radio Noticias AM 870 y de Radio Comunitaria, Radio Cultura de Mazatlán, Sinaloa, en la costa oeste, el segundo puerto más importante de México. Maximiliano, Silvia Fernández, Miriam Anancibia y Julio Rudman, te recibimos con un abrazo a la distancia, ¿eh? Igualmente, Julio, para Miriam, para Silvia, la verdad es que es un placer y uno no tiene más que reconocer el milagro de la tecnología. Por esto que se está dando en este momento, yo estoy a varios miles de kilómetros de ustedes, en un puerto, el segundo en importancia por el Océano Pacífico, que aquí en la costa oeste de México, noroeste de México, se llama Mazatlán, Sinaloa. La verdad es que es un gusto poder platicar con ustedes, Julio, Miriam, Silvia, un abrazo desde acá. Bueno, obviamente el gusto es mutuo. Maximiliano, nosotros intentamos esta comunicación porque realmente nos preocupan las noticias. Tenemos algunos compromisianos, algunos compatriotas que viven en México y que estamos recibiendo noticias de una degradación importante del sistema político, muertes cotidianas. Esto es lo que recibimos. Queremos saber de fuente directa cómo es la situación, cómo se vive. o cómo se vive esta situación en los centros urbanos de México. Además los consideramos unos hermanos a ellos. Claro, a todos los por eso. mexicanos. Mire, Julio, miren, Silvia, el asunto aquí en México en términos de violencia, pues sería ocioso negarlo. La verdad es que es un problema que a partir de lo que implementó el presidente de la República, en este caso el señor Calderón, pues ha suscitado lo que él llama daños colaterales en términos del fallecimiento de civiles y de gente que está involucrada con grupos de crimen organizado, gente que está involucrada con las Fuerzas Armadas, con fuerzas policíacas. Y la verdad es que negar que ha tenido impacto en la forma como se valora la seguridad en México, pues decía es un poco ocioso negarlo, porque la estadística de casi 50,000 muertos que han caído, personas culpables, inocentes, o como a ustedes se les ocurra calificarlos, pues son demasiadas personas. Para un problema que en el ánimo de la población se sabe difícilmente va a poder ser no siquiera minimizado en términos de lo que significa el narcotráfico, sino erradicado, pues mucho menos, como de repente nos lo quieren hacer creer. Sin embargo, también hay que reconocer que en México están pasando cosas importantes en términos del crecimiento, en términos de la nueva visión que está adquiriendo la gente, en términos de la nueva conciencia. Dicen que uno adquiere la conciencia de servir, de solidaridad, de ser mejor persona cuando se encuentra en mejor condición. Tal vez porque uno reflexiona en lo vulnerable que resulta en soledad. Y en estos momentos es cuando la gente está empezando a unificarse aquí en el país. Los jóvenes, por ejemplo, están formando clubes a través de las redes sociales, están implementando sus propias formas de manifestación. Ahorita hay una marcha por la dignidad encabezada por el señor Javier Sicilia, uno de los poetas más conocidos por esta región, que recientemente su hijo fue asesinado en una especie de involucramiento con crimen organizado, o se quiso hacer aparecer que era producto del crimen organizado. Sin embargo, le digo, los medios de comunicación, por alguna u otra razón, el énfasis lo ponen en el asunto violento, porque parece ser que no solamente en México, sino en el resto del mundo, son ese tipo de notas las que más venden. Así es. Te pregunto si hay alguna novedad respecto del jefe del Grupo Z que habría sido muerto en estos días. ¿Es así o he recibido una información errónea? Mire, todos los días hay información que circula por todo el país acerca de personajes que resurgen, que se dan a conocer, que unos que son detenidos, otros que parece que caen bajo el poder de la justicia, y son adjudicables básicamente a este grupo que ustedes denominan y que se le conoce genéricamente como Grupo Z. Sí. La verdad es que es un grupo criminal que se sabe que está difuminado casi por todo el territorio nacional. Pues, le puedo decir que pueden tener presencia en unos lugares más importantes que en otros, desde luego, en al menos 16 entidades de las 32 que corresponden al país.
Lamentablemente, pues, también hay que reconocer que muchas de las cuestiones que tienen que ver con arrestos, porque ha habido arrestos importantes, eso también hay que decirlo. Sí. México ha sido el país en el mundo que en un plazo de menor tiempo ha tenido la capacidad para poner bajo la ley a la gente más importante vinculada con el crimen organizado, realmente cabecillas, que no se ve que sucedan en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, como la propia hermana República de Colombia, Venezuela, o los países centroamericanos. Sin embargo, aquí en México ha habido ese tipo de resultante por las acciones del presidente de la República, pero lamentablemente también ha habido el arresto de mucha gente que son delincuentes menores, que por defectos en la integración de los expedientes no se les encuentra, no se les puede adjudicar una consignación, pues, para que vayan y purguen algún tipo de condena, y son puestos en libertad. Pero también hay que enfatizar, Silvia, Miriam, Julio, que en nuestro país todo el mundo estamos de acuerdo de que la actividad criminal del narcotráfico, del crimen organizado, vamos a llamarle de esa manera, que también se dedica a otras formas de hechos criminales, como el tráfico de personas, por ejemplo. Esa estrategia debió de haberse implementado a partir de establecer mecanismos colaterales, en el sentido de que si se iba a atacar una forma de obtener recursos económicos de manera fácil, y esto fácil lo puedo decir entre comillas, debieron de haberse implementado sistemas para poder ofrecer una alternativa diferente en cuanto a la obtención de esos recursos a la gente. Lamentablemente nosotros podemos ver políticas económicas en el país que son altamente restrictivas, incluso recesivas, en donde las actividades, por ejemplo, como en el campo, se han visto largamente afectadas. Incluso actividades empresariales, actividades económicas tradicionales, pues, que de alguna manera podrían venir a paliar un poco el problema de la criminalidad en nuestro país. Maximiliano, te lo voy a preguntar en términos mexicanos. ¿Cuándo se chingó México? Porque yo estuve en el 99 en México, en distrito y en algunos, y no había esta matanza. Vos diste una cifra que es tremenda, no sé en cuánto tiempo, pero 50.000 muertes, que no sé si son un daño colateral, como dice el presidente Calderón, si se pueden considerar colaterales. ¿Cuándo se chingó la vida en México? Mira, para seguir en la misma línea de la plática, pues yo creo que esto se chingó a partir del que el presidente Calderón encontró una razón para justificar la legalidad de su mandato, o darle una especie de vestimenta legal a su mandato, porque ustedes han de recordar que la elección del presidente Calderón ha sido duramente cuestionada, fue muy cuestionada en relación, pues, a que fue una elección fraudulenta, que en términos de aportación de pruebas por la ciudadanía, difícilmente se puede decir que sucedió de esa manera, pero en el ánimo de la gente y en muchos medios de comunicación existe el convencimiento de que si bien no hay ese tipo de pruebas, sí este asunto de fraude electoral tuvo lugar. Entonces, como él entra a desempeñar un cargo, incluso con problemas para juramentar delante del Congreso el inicio de su mandato, porque lo hace en forma totalmente sui generis, sin cubrir los protocolos que tradicionalmente se habían cubiertos para juramentar al momento de empezar a presidir su mandato, pues yo creo que ellos consideraron, sus asesores, me refiero al propio presidente, algún tipo de acción que los llevara a tener legalidad o aceptación en términos de las personas o de los electores. Lamentablemente creo que equivocaron la estrategia, y creo que si bien el país estaba teniendo problemas de criminalidad, problemas de narcotráfico, la verdad es que con esta cuestión nos vinieron, como ustedes, como tú bien lo dices, a chingar la vida, porque aparte de que han muerto 50,000 personas, hay un montón de víctimas que son el resultado de esa gente fallecida, a las que recién se acaba de implementar una Secretaría de Atención a Víctimas, lo acaba de decir en su último informe, quinto y penúltimo informe el presidente, para ser atendidas en las consecuencias colaterales. El problema básicamente es que se fueron por el camino equivocado. Un problema que debió de haber sido atacado, y encima de las personas existe la idea de que así era, como es el crimen organizado, se fue uno por la peor estrategia. Y tú puedes ver mucha gente armada en las calles, puedes ver soldados, puedes ver marinos, diferentes clases de policías,
Y lo más grave de todo esto es que mucho de la inversión, mucho del dinero público que se genera en el país a través de la venta de los recursos naturales, como es el petróleo en nuestro caso, lamentablemente se han ido a cuestiones de seguridad y no a cuestiones de otro orden que podrían de alguna manera paliar el problema. Y el asunto de invertir dinero en seguridad, pues muchos lo vemos como un auténtico hoyo negro donde no tiene fin el consumo de recursos. Finalmente yo creo que esto tiene que tener un golpe de timón en términos de redireccionar los recursos, de cambiar totalmente la expectativa en relación a lo que requiere el país para su corrección y de alguna manera también mantener la implementación del combate al crimen organizado, pero desde otra perspectiva y con otro tipo de estrategia. General. Pero si hablamos de cuándo se chingó nuestra vida, podríamos decir a partir del 2006. Ajá. Maximiliano, y precisamente el presidente Calderón culpa al presidente de Estados Unidos o a Estados Unidos por la política armamentista. Sí, de venderle armas y que es el país que más consume. Entonces, bueno, tiene, digamos, los dos elementos fundamentales que hacen que el crimen organizado en México sea este problema o este desmadre. Tiene un proveedor habitual. Claro. Sí, estamos de acuerdo contigo. Y mira, el presidente Calderón no le falta razón, pero también habrá que entender que uno no puede incidir sobre las modificaciones legales o lo que se tiene que implementar en los países vecinos. A nosotros nos importa poco si Estados Unidos tiene el mayor índice de consumo o es el principal consumidor de cocaína o de cualquier tipo de enervante, porque también es el principal consumidor de productos legales. Claro. Y eso pues no se cuestiona pues algo que ocasiona un dinero que va y para los crímenes, a los grupos criminales, que los hace cada vez más fuertes en términos del capital que poseen, y eso les da un arma muy importante para vulnerar también el grado de confianza que hay en los servidores públicos en México. Claro. Por otra parte, la cuestión de las armas, pues ya sabemos que es algo que no se va a remediar, si no le pone remedio el propio Congreso norteamericano. Sin embargo, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es implementar un sistema legal y de vigilancia de tránsito, porque aquí antes México hace muy poco tiempo era un lugar de trasiego. Y a partir de que se implementó esta guerra, los índices de consumo han aumentado en forma alarmante. ¿Por qué? Porque el trasiego ya no se paga en dinero, se paga en especie que a su vez se distribuye entre los jóvenes. Y eso es algo que también está lacerando a la población, te diré, menor del país, menor en cuanto a edad, no en cuanto a que son poca gente. No, claro. Sin embargo, tenemos que aceptar también que el negocio del narcotráfico en México, que se le concede un valor de 13,000 millones de pesos, es muy inferior al que se genera en Estados Unidos en términos de divisas viniendo a México, que se considera casi equivalente a las petroleras, en términos casi de 25,000 millones de dólares, que ese es un mundo de dinero. Claro. La última por mi parte, Maximiliano, en el 2012, el año que viene, hay elecciones presidenciales. Y el panorama que recibimos de tu informe, de tu diálogo, es que el narco se ha transformado de alguna manera en México, la estructura legal, jurídica, en una especie de narcoestado, digamos, y hay una narcopolítica. ¿Cuál es entonces la perspectiva para las elecciones de 2012? Mira, Julio, yo no diría tanto como un narcoestado. De que la narcopolítica existe, pues te diría que sí, porque incluso los mismos políticos lo han admitido. De hecho, cuando ha habido, ¿cómo te diré?, contiendas internas, te menciono un partido, el Revolucionario Institucional, de muchísimos años en el ejercicio del poder en México. El sexenio anterior, cuando Felipe Calderón, antes de Felipe Calderón ser presidente, hubo gente importante del propio PRI que clasificaba o definía a los propios integrantes del PRI como gente del grupo criminal organizado, o al menos que se comportaban de manera semejante a estos grupos criminales. Yo creo que esta elección del 2012 tiene que traer muchísimas alternativas respecto a qué es lo que queremos para el país. Lamentablemente, Julio, te diré que yo no sé si pasa lo mismo en Argentina, supongo que en otros países de escasos recursos pasa algo semejante al nuestro. El hecho de financiar, y eso financiar también lo digo con todas las reservas del caso, la existencia de la ignorancia a través del control de medios de comunicación, o la existencia de la pobreza
a través de solo mandarle mantenimiento a las necesidades fundamentales de la población. A la hora que viene una elección, pues la gente decide con los intestinos y difícilmente decide con la capacidad de racionalidad que todos deberíamos de poner en ejercicio en ese momento. Las cosas no pintan muy bien, porque ustedes deben estar enterados que se habla casi ya de facto de que el siguiente presidente será de extracción priista, concretamente a este momento ex gobernador del Estado de México, el señor Enrique Peña Nieto, que viene a ser sobrino de alguien que pretendió ser presidente de la República y que por acusaciones de un colega partidista, el señor Roberto Madrazo, abandonó la contienda porque se le mostraron públicamente los índices de corrupción que había ejercido también en el Estado de México, donde era gobernador. Entonces, hay una especie ahorita de lucha muy cerrada entre lo que se denomina la izquierda, lo que se denomina la parte derecha representada por Acción Nacional y la parte centro por el Partido Revolucionario Institucional. Aunque yo creo que este tipo de denominaciones o de alineaciones resulta también un poco fatuo, porque a la hora de ejercer el poder parece que todos funcionan bajo la misma receta. Todos van sobre sus necesidades de grupo, sobre sus necesidades de partido y difícilmente anteponen las necesidades de la generalidad para poder sacar al país adelante. Y según tu visión, Maximiliano, de los candidatos que hay a las elecciones, ¿cuál podría ser una opción que distinta, que podría generar algo distinto en México? Mira, en términos de posibilidades, es indudable que si el señor Peña Nieto logra cristalizar su deseo de ser candidato, como parece que así puede ser, al menos tiene grandes posibilidades, sí, tiene muchísimas probabilidades de ser el siguiente presidente de la República. Sí. Por parte de Acción Nacional, el grupo en el poder ahorita, el Partido de Acción Nacional, que conocen genéricamente como PAN, que es el partido del presidente de la República, pues hay dos personas que están haciendo la lucha por tener la denominación como candidatos oficiales del partido, aunque es muy sensible la apreciación de las preferencias del presidente hacia uno de ellos, que es el señor Cordero, que es recién abandonó el Ministerio de la Secretaría de Hacienda, y la otra es la diputada Josefina Vázquez Mota, una mujer a la que se le concede que tiene la aceptación de que es una persona inteligente, de que podría ser una buena candidata y además romper el paradigma de que en México jamás había ido una presidenta. Sí. Bueno, por la izquierda pues hay dos personajes que no necesitan presentación. Uno es Marcelo Ebrard, que es el actual jefe de gobierno del Distrito Federal por parte del PRD, que es un partido de izquierda, y por el otro lado está Andrés Manuel López Obrador, que sigue en su especie de proceso de evangelización nacional, en el sentido de convencer a la gente de que hay una izquierda que no tiene nada que ver con la izquierda de su compañero político, en este caso Marcelo Ebrard, y que a través de ella se puede lograr lo que el país necesita en términos de las reformas y la transformación. Él creó un movimiento que en este momento se llama Morena y que se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Está haciendo recorridos constantemente por todo el país. De hecho, ayer estuvo aquí en Mazatlán. La asistencia fue normal, yo creo que fue benéfica en términos del evento, considerando que es un evento no financiado ni en momento electoral. Yo creo que el señor está haciendo su trabajo, pero al final yo creo que vamos a tener tres candidatos, uno por parte de Acción Nacional, uno por parte de la izquierda unificada, esperemos, y otro por parte del Partido Revolucionario Institucional, que si mantiene las encuestas, te diría que el Partido Revolucionario Institucional será el siguiente partido que sea o detente la presidencia de la República en México. Con expectativas no muy saludables para las personas. Claro, sí. Escuchábamos hace poco, Maximiliano... Perdón. No, que hace poco escuchábamos en un programa acá de Argentina, Liliana Felipe, que vive allá con su pareja en México hace muchos años, que decía algo parecido a lo que vos decís, porque tiene además toda la complicidad, o sea, todo el apoyo mediático, Enrique Peña Nieto. Sí, fíjate que aquí hay un concepto que se mueve mucho, yo creo que es obedeciendo a un paradigma que se genera, yo creo, en los Estados Unidos. Dicen que si no está en la televisión no existe. Claro, y algo así, esa es una especie de paradigma que se ha manejado con Peña Nieto. Está él, por razón o sin razón, casi siempre lo tienes en cuadro en televisión. Casi siempre lo tienes en proyección nacional, haciendo publicidad sobre los actos de gobierno que conciernen a su estado, cuando eso está
prohibido estrictamente por la ley. Obviamente todas esas apariciones a cuadro al señor Peña Nieto le cuestan muchísimo dinero. Obviamente a él no, sino son recursos tomados, no sé si del erario público o de participaciones privadas que le llegan. Pero aquí los grupos, el duopolio televisivo que se puede discernir entre Televisa y TV Azteca, dos grupos muy poderosos que controlan, te diré, casi el 95-98% de las transmisiones televisadas en México, pues prácticamente son los que vienen a construir el escenario de qué es lo real en nuestro país y qué es lo ilusorio. Que no esté en la televisión, para mucha gente no tiene posibilidades ni tampoco es digno ni siquiera de mencionarse, y lamentablemente para muchos Peña Nieto está de día y de noche en las pantallas. Maximiliano, te queremos agradecer, casi te diría yo emocionadamente, este diálogo, decirte que en la Argentina estamos empeñados también en una batalla cívica para desmonopolizar los medios de comunicación, y la Argentina ha dado un paso importantísimo en ese sentido con la sanción de la nueva ley de servicios audiovisuales, y de alguna manera es pionera en el grupo de países latinoamericanos. Algunos incluso están fijándose para, no digo copiar, pero para tomar como base, por ejemplo, el gobierno de Brasil en una nueva ley de medios de comunicación. Y nosotros sabemos lo que es pelear contra los monopolios en ese sentido. Te mandamos un enorme abrazo y quedamos a la recíproca para lo que necesites desde Mendoza, Argentina, del Tandil, en Radio Nacional. Yo estoy en la misma situación, Julio, Miriam, Silvia, la verdad es que les agradezco enormemente la oportunidad, pero sí les quisiera dejar un mensaje como último para terminar. Nosotros en México no tenemos un problema. Yo creo que al final tenemos que ver como que el continente tiene un problema, porque no podemos pensar que México puede mantenerse en una especie de situación aislada al margen de lo que no le puede suceder o nunca le va a suceder a otro país. Yo creo que tenemos que aprender lo que sucede en México, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Chile, en cualquier parte del mundo, como algo que nos concierne. Yo creo que algo que tenemos que aprender los latinoamericanos o la gente del continente americano es que cuando tenemos un problema, lo tenemos todos, no lo tenemos solamente en un país. Y muchas gracias, y estoy a sus órdenes para cuando se les ofrezca, Julio, Mirna, Silvia, y el agradecimiento invaluable a Mario Antonio Ávila. Ya di un recorrido por Google en su ciudad, y la verdad se ve hermosa. Ojalá ustedes pudieran hacer lo mismo con la nuestra, porque también tenemos una gran ciudad aquí, un gran puerto. Estaremos por ahí. Gran abrazo, en cualquier momento nos reciben. Estás invitado aquí. Esta es tu casa. Muchas gracias, igualmente, estoy para servirles. Que disfruten su programa y saludos a su audiencia. Gracias, Maximiliano Ruiz, entonces colega de Radio Noticias y Radio Comunitaria Radio Cultura de Mazatlán, Sinaloa, en la costa oeste de la maravilla que es México.